ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti. ¿Y esa voz? Vino del más allá. Misteriosa. Gracias por la respuesta. Niños al pie de la cama. Despierte, no ronque más. ¡Levántese! ¡Soldado! Buenos días. ¿Qué tal, hermanos? Amigos, hermanos y amigos de esta radio. JCB, sí, aplaudan. No dejen de aplaudir. No dejen de aplaudir, porque el Señor desde siempre bendijo. Nuestro misterioso Hermanos, y también el poder hablar en libertad de las cosas del Señor, que eso se extraña mucho, ¿no? Así es, hermano Raúl. Y a veces uno, viste Walter, que uno a veces siempre nos criticamos, porque la crítica que a veces hacemos es hacia nosotros, ¿no? De que nosotros acá no las vemos muchas veces, y si las vemos las pasamos así de largo, ¿viste? Cuando vemos a uno tirado allá en la calle, ¿viste? Que está durmiendo con frazadas, ¿viste? En pleno... Y bueno, ahí está. cómo y en el dónde. Lo más lindo del Evangelio es el para qué. Esa respuesta es absoluta, para salvarme. Para vivir. Claro, y por la eternidad. Por ese por qué sí es, si querés, es hermoso, aun cuando yo no tengo conciencia de cómo es la eternidad. Todas estas cosas, la experiencia que Néstor vivió, que comparten con nosotros, la que vos comentabas, Raúl, hace un rato también, al respecto de este muchacho, el guardavidas, las que vivimos cada uno de nosotros, las que ustedes viven, que nosotros no las conocemos, que les pedimos que las compartan con nosotros. Sí, creo que esa palabra consumado se encuentra cuando el Señor estaba crucificado, ¿no? O sea, a punto de morir, ya entregando su vida por nosotros, los pecadores, que dice consumado es. ¿Qué quiere decir? Consumado es la obra que me mandaste a hacer, Padre, está terminada, ¿no? Terminado, no hay nada más que hacer. Y creo que en este mundo que vivimos de necesidades, ¿no? Porque en toda la historia humana hubo necesidades físicas y materiales, ¿no? Pero la obra que más necesitamos de saber es que la obra de nuestra salvación eterna fue terminada, y a veces nosotros la queremos llenar con el vacío de necesidades físicas, ¿no? Materiales, que nos hace falta, pero más hace falta conocer esa palabra que es consumado es. La obra de nuestra salvación fue terminada en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dicho todo esto, sigo con la presentación que nos compete. Cadena JCB retransmite en especial FM 97.3 Benito Juárez, Argentina, 92.1 en San Clemente del Tuyú, Zorobabel, amplitud modulada AM, 1540 Monte Grande. Nos comunicamos también, además, por este micrófono abierto en el programa Tiempo de Esperanza que dimos en llamar, por el www.radiojcb.com.ar, www.radiojcb, todo en minúscula, .com.ar. Los teléfonos son el 42640686. Viste que nosotros hablamos de nuestra experiencia, estamos hablando de lo que vamos a hablar en el consumado hoy. Sí. En el consumado es de nuestro Señor Jesucristo. Sí. ¿Viste? Vos que me decís que sí, pero atendé y escuchá, porque vamos a hablar de la obra completa que recién mencionó mi hermano Néstor, de nuestro Señor, para que nosotros vivamos
en paz con Dios y con nosotros mismos. El 42640686 es línea rotativa, a donde Jan o cualquiera de nosotros te atiende y charlamos al respecto de lo que necesites, cualquier necesidad, espiritual, material, la que vos dispongas que hablemos. Pero también dimos en llamar, en la línea al aire, que Andrés te va a poner al aire, que nosotros cada programa hace más de un mes te venimos diciendo, si querés hablar de algo, habla, nosotros no tenemos nada para decir. Te paso el teléfono, 42640648. Línea WhatsApp también, ¿no? Sí, tenemos un WhatsApp, pero lo repito porque si vos querés llamar, salir al aire y vos hablás, nosotros no nos metemos. ¿Qué te iba a decir? Coso. ¿Qué? Bueno, ahí nomás. 42640648. También te interrumpo, también pueden preguntar sobre lo que estamos tratando. Sí. Ya sea preguntar o aportar, Claro, aportar, Raúl. Aportar. Porque nosotros, claro, porque, no, Raúl, queremos saber qué es no, porque, Walter, nosotros lo que acá compartimos al aire es lo que nosotros, no sé si decir vivimos, sino lo que entendemos de cómo es nuestro Señor. Y no estamos diciendo que esa sea nuestra verdad, sino simplemente decimos, nosotros vemos y consideramos que esto es así, y así lo vivimos y así lo transitamos. Digo esto porque en este término de la Semana Santa ha habido una cantidad de programas, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, en Discovery Channel, en History Channel, sobre temas bíblicos, ¿no? En unos había un programa que se llamaba La Biblia Prohibida, donde había curas, pastores, exorcistas, magos, no sé, y cada uno daba una opinión, viste, de lo que hacía Jesús, viste, y vos decís, claro, pero el que lo decía, para él era eso, daba su opinión como si fuera lo cierto. Claro, viste, algo cierto, teólogos, bueno, y así hasta vi casos de mostraron a Sansón, viste, lo mostraron negro. Sí, lo vi ese programa. Más allá de la negrura, viste, pero yo nunca vi un judío negro, viste. Yo no tengo, no vi, no se ve, pero no solamente, sino que lo armaban, viste, lo llevaban daban su parecer como lo veían. Pero el tema, por eso digo, uno comparte cómo vemos nosotros que estamos acá en la mesa, y justamente el tema puntual es la muerte de Jesús, porque lo que se está celebrando en el mundo religioso es la muerte de Jesús, o sea, la vida, pasión y muerte. Son los últimos momentos de Jesús. Ahora bien, que está bueno que podamos recordarlo, no tiene nada de malo, pero en el día a día, digo yo, porque después que pasa eso, ¿cómo sigue mi vida? Y sigue de acuerdo a cómo yo entiendo qué pasó con la muerte de Jesús. O sea, ¿por qué murió Jesús y para qué murió Jesús? ¿Cuál era el propósito de la muerte de Jesús? Porque si no nos quedamos, viste, ahí sí, bueno, celebramos que murió Jesús y resucitó, viste, y después el otro día. Nuestra vida cotidiana sigue envuelta en tinieblas, en incertidumbres, en miedos, no sé, ¿me seguís, Walter? Clarísimo, para mí es clarísimo. ¿Sabes por qué, Raúl? Es claro, porque nuestra línea editorial hace un tiempo viene siendo vos lo decís bien, la tergiversación, es así, ¿no? Así es. Tergiversación tergiversación del carácter de Dios, porque en el día a día, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Lo charlábamos anoche en el cumpleaños de un amigo, y viste que ahora vino la semana de la ceremonia o la recordatoria de el 24 de marzo de los derechos, sí, la dictadura militar. De la dictadura militar. Un proceso que durante el periodo del 76 al 80 fue gravoso, porque desaparecía gente y era tu vecino y vos estabas en confusión, en duda, y este tipo es extremista, es terrorista, es lo que, no sé, ¿viste? Y
hubo como un manto de miedo entre todos nosotros y de sombra a ver si estaba cierto, si era bueno, si no era bueno. La cuestión es que mataron un montón de gente, no me importa, no me importa. No quiero empezar a revisar el tema para justificar lo injustificable, que es matar a otra persona. Porque entras en un proceso en el cual a ver si está bien o está mal, ¿no? A ver si es lícito o es ilícito. Si nosotros miramos la cruz del Calvario y por la gracia del Espíritu Santo comprendemos la situación, nos daríamos cuenta que es totalmente ilícito matar a Jesús. Está bien, 30. En Juan 19 está la crucifixión y muerte de Jesús. Y allí dice, por el capítulo 29, dice de que 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. O sea, las últimas palabras que expresó Jesús en esta tierra fue: consumado es. ¿Qué significa consumar? Es hacerlo, está hecho, dijo. Concluido, terminado. Está terminado. ¿Pero qué? Finiquitado, hasta el fin. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús con eso de consumado es? Bueno, todo lo que nosotros... Un tirano, un dictador. Todo lo que nosotros conocemos como religiosos, lo sabemos. Ahora bien, la obra de Jesús, que era amplia, no era solamente... pero puntualmente Él venía a este mundo a mostrar la mentira de Satanás y a descubrir esa mentira de Satanás, que había dicho esto. Y justamente en la cruz, Él muriendo, estaba diciendo: hecho está, ven acá, cómo mintió Satanás. ¿Y cómo se puede mostrar en este mundo de que la misericordia y la justicia van juntas? Porque lo que él había dicho de que si Dios era justo, tenía que... el hombre, vos, yo, Walter, todos los que estamos acá en esta tierra y en este mundo, no tenemos salvación. Es lo que se había anunciado en el Edén, en la creación de Adán y Eva, cuando Dios le dijo que no coman de ese fruto, porque el día que comáis de él ciertamente moriréis. Creo que te referías a eso, ¿no, Raúl? Claro, sí, ciertamente, claro, que había una sentencia, y esa sentencia, inclusive el mismo Satanás, porque Satanás había caído, y él tuvo la oportunidad de que se arrepintieran, pero ¿qué pasó? Bueno, no se arrepintió. Entonces él iba camino a la muerte, y decía que todos los que lo seguían a él no tenían salvación, como él. La diferencia es que Satanás había caído en la presencia y en la gloria de Dios. El hombre fue engañado. Bueno, en esa anunciación del engaño y en esa concreción del engaño, Satanás también dijo: consumado es, tengo al hombre atrapado. Sí. Y de hecho, cuando la otra vez leíamos en un programa en Daniel 7:25, cuando leíamos, porque no solo fue anunciado antes de la fundación del mundo y en la creación del Edén, y al hombre le fue explicado, no solamente como sentencia, sino en términos preventivos, para que nosotros seamos seres pensantes, individuales y libres al respecto de las cosas, porque el consumado ya está, es nuestro, es un obsequio, es un regalo. El que cree tiene vida y vida eterna en Jesucristo. Ahora, en los tiempos fueron pasando cosas, porque nosotros hablamos de cosas de 4.000, 5.000 años atrás. En Daniel 7:25 dice lo siguiente: hablará en contra del Altísimo. Estamos hablando de Satanás. De Satanás, sí. Y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades, o sea, lo que nosotros... Los tiempos, sí. Por ejemplo, hablábamos del recordatorio de la muerte de Jesús. ¿Qué sabemos si murió en esta... No sabemos. Sí. De hecho,
nos tendríamos que poner a discutir con los doctores de la ley en qué tiempo. Hoy hablábamos con alguno que sabe mucho al respecto del tema. Bueno, mentira, no es una broma. Pero nos decía, ¿cómo es el mes de...? Por favor, Jan. A vos te están No, hablando, dale, Jan. Jan. A vos se están refiriendo. No, la fecha de este año es el 22 de abril, 22 de abril. pero es el 14 de... Nisan. Del Nissan. Bueno, que es el calendario judío. Bueno, nos podríamos poner a discutir eso, pero Satanás no solo lo hizo, sino lo llevó a cabo y la confusión es tal al respecto de ese día. Pero no solamente eso, cuando ella habla de tiempo, también está hablando de los tiempos de Dios también. Sí. Sábado en sábado, está bien, bueno. Y también las leyes. Las leyes, sí. Y los santos quedarán bajo su poder. O sea que el tema es como para que nosotros, no en términos espirituales, para que nosotros tengamos la certeza de que el consumado es a mi favor. Porque yo puedo ignorar todo esto, pero puedo tomar lo esencial del Evangelio, que es la persona de Jesús muriendo por mí, y todo lo demás es aleatorio, es secundario, es verdad, pero está puesto en un segundo plano. Lo que pasa, Walter, que si vos arrancás mal, ya todo se tergiversa, ¿viste? Porque fíjate vos que si no se conoce o no se sabe el motivo por el cual Jesús estaba muriendo en la cruz y estaba diciendo consumado es, después lo terminamos poniendo a Jesús como un guerrillero, un tipo, viste, que vino a voltear el Imperio Romano, Un profeta, un santo, no se un puede hombre santo. ponelo, cada uno lo pone en el terreno en que quieras, viste. un revolucionario. No, claro. Aquellos que Claramente. los comunistas por ahí tienen esta idea de Jesús, un hombre revolucionario, Claro. que pelea por los derechos de... Pero que está bien, viste, porque en sí fue un revolucionario, fue alguien que se ocupó de los pobres, fue todo, pero eso no era, o sea, la función, la misión principal era la muerte en la cruz. Estaba reivindicando reivindicando el carácter de Dios, que Dios era misericordia y que había un engañador que había dicho todo lo contrario. Por eso que después de la muerte de Jesús, hoy se sigue tergiversando el carácter de Dios, porque si Jesús vino y murió por eso, no murió para que yo pueda tener para que yo tenga un trabajo, para que me cure, viste, para que atienda a los pobres, todo lo que hizo Jesús. Esa no es la finalidad. Ese no es, o sea, Jesús no murió por eso. Entonces lo tenemos a Jesús como un ídolo. No. A ver. Jesús murió por eso, pero no murió para eso. Ah, bueno, está bien. Sí. ¿Mm? Murió por eso, sí, claro. A ver, vos tenés hijos, yo tengo hijos. Sí, está. ¿Yo qué voy a decirle a mi hijo? ¿No abras la heladera? ¿No agarres el auto? No, si entras a la casa golpea la puerta. Nosotros somos hijos. El pan, Jesús nos enseñó la oración porque nosotros no sabemos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O dánosle, como decían en aquel momento. Dánoslo hoy. ¿Por qué? Porque yo no creo que Dios me va a dar de comer cada día. Yo no lo creo. Y no hablo de ustedes, hablo de mí. Cuando yo tengo un plato de comida en la mesa, digo, gracias Señor por esta comida y qué sé yo, y se torna a veces repetitivo, y cuando me falta, me doy cuenta que me falta. Ahora, es toda una historia, porque ¿para qué murió Jesús? ¿Para que yo tenga comida? No, es un hecho que yo voy a tener comida. Murió para que yo viva la eternidad, para lo que para lo que fuimos creados. Y no la eternidad en este mundo que nosotros conocemos, a eso, ¿viste? Porque estamos... Por eso da mucha tristeza cuando vos ves hermanos hostigar a otros porque no tenés prosperidad, porque no fuiste a la iglesia, no sos bendecido. No vas, el sábado no vas a la iglesia, no sos bendecido. El domingo no asististe a misa, no tenés bendición.
No te va a poder comprar una heladera, un coche, un celular. Yo estoy leyendo una obra campera que nuevamente empecé a leer otra vez, Barranca Abajo. Entonces, la hija enferma de la familia es, por supuesto que es un ideal porque es una obra de teatro. Tomada de la ficción, sí, pero ¿qué hace la chiquita esta cada vez que viene el padre? Tatita, deme la bendición. Y el padre decía, bendita mi hijo, agradezco a Dios, dice la chica. Sí. Esto es al revés, el consumado es, el para qué de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, es para que yo no esté como un mendigo pidiendo la bendición. Justamente ahí está mostrando que la bendición es amplia y para todo. Yo entiendo que la lucha de este hombre, ¿cómo era? Jacob fue el que se peleó con el ángel, que no lo dejaba irse hasta que lo bendiga. Sí. Entiendo que es una muestra para nosotros eso. Es un... Pero ahí está, ¿ves? Te interrumpo, ¿ves? Jacob, cuando luchaba, era porque quería alcanzar el perdón de Dios. Y fíjate vos que hoy ya nos dice que ya no tenemos que luchar para alcanzar el perdón de Dios, porque Dios en la cruz del Calvario estaba mostrando ese perdón. Justamente hay un salmo, creo que es el Salmo 89, donde dice, en la cruz se encontró la justicia y la misericordia de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre pecador tenía que morir. No había forma, no hay forma, ¿viste? No hay forma. Ahora, ¿cómo Dios podía? No puede decir, bueno, está bien, muchacho, empezamos de vuelta. Perdonémoslo a Walter, perdón. ¿Qué va a hacer? Él no sabía, pobre, que no había que comer no sé, claro. Digo yo, del árbol. Perdonémoslo, bueno, fíjate, pasemos por alto que fue adúltero. No solamente eso, sino fíjate que ahora Walter está haciendo cosas buenas, ¿viste? Entonces está mejorando, ¿viste? Se está comportando mejor, no dice tantas malas palabras, qué sé, bueno. No es así. No hay forma. Y que entonces Satanás decía, bueno, ¿ves? No hay forma. Pues Walter, ¿viste? Por más que haga obra, que se esfuerce, que no hay, tiene que morir. Y dijo, ¿ves? Sí. Porque ahí en la cruz del Calvario está muriendo uno por Walter, por mí y por vos. Ese Jesús dio, pero perfección. No pecó. No hizo nada. Fue el hombre perfecto que obedeció la ley, los 10 mandamientos, ese que hoy dicen que está abolida, que no sirve, ¿viste? Que no importa eso para la antigüedad. Eso ahí consumó todo en la cruz del Calvario, en vida y en muerte. Bueno, y ahí está, ese es el sustituto tuyo y mío. Esa es la importancia de la muerte de Jesús, que hoy tenemos vida por eso, más allá de lo que yo, de mis actos, porque lo que hizo Dios es declararnos justos, no que ahora somos justos. Entonces uno va en descanso, uno camina en descanso. No va diciendo, y bueno, pero Señor, quiero esto, quiero lo, como llorando, porque a veces lloramos pidiéndole cosas, que es natural que lloremos, porque cuando nos duele nos duele. Y no estoy diciendo que no lloremos, quiero decir de que Dios quiere transformar esas lágrimas, pero yo estoy acá. Yo sigo estando, y hay cosas que nosotros no podemos escapar a las consecuencias del pecado, que a veces son nuestras. No sé si me entienden. No genere más confusión, hermano. Sí, claro que son nuestras. Lo que pasa es que, como nosotros, creo que hay un salmo que dice esto también, o David lo cuenta en algún lado, dice que él bebe el pecado como agua día a día, porque está delante de nosotros, eso está en nosotros, es una situación que es inexplicable a los ojos, porque nosotros construimos todo nuestro día a día, nuestra personalidad como personas, está construido sobre lo visible, lo que veo, toco, palpo, ando. Vos fuiste a la selva, Chino, y allá te diste cuenta que los coatí te pasaban por abajo del banco como una cosa natural. Acá no lo vivís como algo cotidiano, pero las personas ya están acostumbradas. Yo un día estaba viviendo en Brasil y una señora tenía una víbora dentro de donde guardaba los pulobres de lana. Y como tenía una pitón en el jardín,
una pitón de 12 metros tenía, un diámetro de 30 centímetros tenía, un bicho impresionante. Entonces le digo, Susana, ¿qué hace con eso? Ah, no, dice, es el animalito que anda en el jardín. Tenía un jardín cercado y adentro, y tenía una cueva ahí adentro la víbora. Y yo digo, ¿qué hace con...? Pero... no, dice, el animal se acostumbró. Dice, venga que le muestro otra. Me llevó al ranchito, que tenía un ranchito entre piedra y piedra, sacó los pullovers y adentro tenía una yarará. Claro, cuando me senté, dije, a los 10 minutos, claro, pasaban los alacranes, dije, ¿dónde estoy? ¿Viste? Claro, estaba en Brasil. Después fui a un hotel 5 estrellas y en el cuarto piso tenía un alacrán abajo de la alfombra. Claro, allá esos bichos son comunes. Lo que pasa es que uno en ese día a día... sí. Así, sí. Y después zambás, ¿viste? Y claro, zambás por la cantidad de alacranes que hay. No te queda otra que saltar como un mono. El tema fundamental es que en la vida cotidiana vos vas aprendiendo porque ves y entendés por la visión, porque ves, por cómo ves. El mundo espiritual que Dios nos plantea, Dios quiere, en el terreno de la fe, de lo que no vemos, hacernos creer que el consumado es total para nuestras vidas. Que para vos, lo que acá decíamos como experiencia personal, para vos Jesús y para mí Jesús es una cosa cotidiana. Antes de abrir el micrófono, Chino, vos decías, yo con el Señor hablo todo. Sí. ¿Qué comida voy a comer, Señor, hoy? ¿Qué calzoncillo me voy a poner? ¿Está bien? ¿Me pongo este? Y tal vez el que te pones no sea el que el Señor eligió, pero sos libre de hacerlo. Y si eso pone en riesgo tu salvación, el Señor te lo va a sacar el calzoncillo. Walter, ¿sabés que viste que yo dije hace un ratito, viste, que uno tiembla con las cosas que nos suceden? Las cosas cotidianas, viste, en la vida común y diaria, viste. Ahí en Romanos dice, en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Fíjate, en ese momento de las tinieblas, de la duda, de la incertidumbre, de la inseguridad, de lo que nosotros vemos en el andar, que nosotros los religiosos nos sentimos, pero Dios me ama, me dejó, ¿viste? Y empezamos a pedirle lo que, ¿viste? Porque como que, Señor, escúchame, ¿qué pasa? Que no. Bueno, acá dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, la forma, una de las formas que, porque ya te digo, son formas, medios que Dios utilizó para que yo pueda comprender que me ama, es la cruz. No hay otra forma, porque mi cabeza no, ¿cómo funciona? ¿Viste lo que te decía recién? Cuando yo tengo problemas, ¿viste? Estamos diciéndole, vos me dejaste, no me querés, ¿viste? Como los nenes, mamá, no me querés, ¿viste? Me viene el ejemplo que dabas vos de Javier cuando quería el alfajor. Claro, ¿ves? Entonces acá dice, ¿ves? Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero mucho más, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Justificados. O sea, nosotros no tenemos justificación para los hechos y actos que hacemos. ¿Viste? Cuando mentimos, ¿Viste esa que solamente la conoces vos? El otro no la conoce. ¿Viste? Y nos justificamos, ¿viste? Y si querés, es una conversación, si querés llevarlo al lugar de la honestidad, es una conversación que vos tenés con Dios en tu interior, ¿viste? Que vos decís, bueno, o tal vez sabiendo que Dios lo ve todo, decís, no me está mirando en este momento. Por eso dice de que nosotros ya estamos perdonados, justificados, y dice que reconciliados, pues dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, o sea, la muerte de su Hijo hizo que nosotros nos reconciliáramos con nuestro Padre. Eso hizo, eso y mucho más. Fíjate, entonces uno, si sabes que te está mostrando que nos ama en la cruz, nos está mostrando de que nos perdonó, que nos justificó, que nos reconcilió, pero ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesitamos? No sé. Por eso digo que ese consumado tiene una trascendencia importante, y después el enemigo hace que eso se minimice y no se hable
de la misión de Cristo en la muerte, su muerte, que es lo que representó no solamente para nosotros, sino para el universo total. Pues estamos hablando del universo total. Sí, eso, la muerte del Señor Jesús, Jesús era el Cordero Pascual, ¿no? en el cual Dios nos perdonaba. Eso es lo que en sí esta fiesta quiere recordar, más allá por ahí que no estemos en la fecha exacta, sí. Pero en sí la fiesta de la Pascua era eso, era el perdón de Dios para con sus hijos, el habernos reconciliado, el saber que somos justificados delante de Dios por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que Dios quiere en esta fecha, la fiesta pascual. Israel ya lo sabía. Recordemos que cuando ellos están por salir de la tierra de Egipto, una de las últimas cosas que Dios le dice que maten el cordero, que después ellos pintaban con la sangre el dintel de las casas, ¿no? Y que ahí cuando venía la muerte no tenía potestad sobre aquellos que tenían la sangre en sus casas. Y eso sucede hoy. Dios lo que nos está ofreciendo es su perdón, su misericordia no merecida, pero sí aceptada por gracia y misericordia de Dios. Esto también estuvo desde el Edén, cuando el hombre pecó, cuando Dios le dijo, mirá que vas a morir, ciertamente. Dios no mintió, porque Dios no es hombre para mentir. La sentencia dijo, tienen que morir. Lo que Dios hace en la fiesta pascual nos muestra, lo que Dios hace es cambia a la víctima, no la sentencia. La sentencia está firme porque no se puede dar brazo a torcer en su misericordia, y lo que el enemigo de nuestras almas ve y queda derrotado es cuando Dios cambia a la víctima, ¿no? Poniendo bueno, si Walter tiene que morir, también lo tiene merecido. Néstor tiene que morir, lo tiene merecido. Andrés tiene que morir y lo tiene merecido, pues tenemos mérito. Y no tenés otra que bajar la cabeza frente. Pero cuando el universo ve que cambia encima estas criaturas, pues somos criaturas, y cuando pone al dueño del universo en muerte, por eso pone al dueño del universo, aquel que sustenta la hormiguita, a los arbolitos que todos viven por él, Dios lo pone a él. Fíjate que él, ¿qué cambio hace? Dios no quiere decir que él mismo se pone, ¿no? El sustentador de todas las cosas se pone en nuestro lugar, y ahí es donde nosotros alabamos a Dios por semejante sacrificio que no lo merecemos. Hago un comentario, ¿sabe? Que esto de la tergiversación de carácter de Dios, por supuesto que Satanás tiene mucho que ver, y tiene que ver mucho nuestra formación. Hoy hablamos de formación y formateo. Nosotros venimos formados y también formateados por una concepción pagana. ¿Qué quiero decir? Porque en la antigüedad el paganismo se movía por ídolos, y eso quedó. El ídolo viene desde Satanás. Por eso que cuando Dios sacó al pueblo de Israel, dijo: no tendréis dioses ajenos delante de mí. Porque ese es el preanuncio de los 10 mandamientos. No tendráis dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué les dice eso? Y después tira los 10 mandamientos. Porque los sacaba de Egipto, y en Egipto se adoraban ídolos, y el pueblo había estado 400 años cautivo en el pueblo egipcio, y había convivido con esa forma de vida, con la forma de idolatría, y entonces estaban acostumbrados a ese tipo de cosas. Y fíjese de que cómo estaban tan acostumbrados que Dios, Jehová, los saca, le hace ver la mano poderosa, cómo tiró por tierra esos falsos dioses, cómo abrió el mar rojo, cómo los lleva. Y cuando llegan al desierto, ¿qué pasó? Moisés se va a hablar con Dios. Cuando vuelve, Dios le dice: baja, porque el pueblo se ha corrompido. Y eso lo leemos en Deuteronomio. En Deuteronomio dice que ¿qué habían hecho, Walter? Un becerro de oro. Un becerro de oro se hicieron. Es más, Raúl, vos sabés que yo lo meditaba el tema cuando lo hablábamos el otro día. Me acordé, por eso lo mencioné, porque vos lo habías dicho. ¿Sabés por qué? Porque es comunitario el tema, porque
Aarón empezó a decir, bueno, está bien, junten, cada uno, es decir, aportó. Uno puso el anillo, el otro puso los aros, una pulsera. Fue comunitario, o sea que no era un problema dirigencial. No, participaron todos. Y alguien prendió el fuego para fundir el oro, alguien hizo el molde para hacer el buey, y cuando lo consumaron dijeron, esta es la representación de Jehová, dijo Aarón, como sacerdote. Entonces, claro, Dios, sabiendo de eso, lo alerta a Moisés. Yo imagino lo que debe haber sido para ese hombre. Bueno, no por alabarlo a Moisés, ¿eh? No, es que lo dice qué es lo que sintió. No, está bien, sí. Entonces, cuando llegó y vio la escena, y el mandamiento decía, no, pero aparte de nada de lo que hay en el cielo, lo que vuela por el cielo, la tierra, lo que camina sobre, de nada de lo que veas. Y ellos hicieron todo lo contrario, se hicieron un ídolo. Entonces eran sacados de esa... Pero vos sabés, pensaba una situación, Néstor, Raúl, Jean, Andrés, la pensaba en estos términos. Hermanos que están del otro lado, por favor, el Señor le hace hacer... Porque, ¿qué le dice a Moisés? Ve a hacer sacrificio fuera de Egipto. Ríndeme sacrificio fuera de Egipto. Pero mientras vos hablabas, Néstor, yo me daba cuenta de que el Señor hizo el sacrificio introspectivamente dentro de la casa, manchando el dintel como simbolismo de la sangre de Cristo, para que cuando el ángel de la muerte pasara, los primogénitos primogénitos que tuvieran sangre, no hablemos de Israel, que tuvieran sangre, no pasarían por la muerte. Era así, ¿no? Sí. Bueno, fuera egipcio, fuera romano, asturiano, chingolense, del lugar de cualquier lado. Bueno, la sangre era la señal de la muerte del cordero, que el cordero ya había sido muerto, porque luego lo comían, o sea que ese sacrificio, y Moisés va y le dice al faraón, al representante idólatra, le dice, déjanos salir para rendir ¿qué? Adoración, sacrificio fuera de... Ese holocausto lo tenían que hacer ahora en el desierto. Por eso el ritual era el mismo adentro del paganismo que afuera. Por eso te digo la tergiversación, porque vos fijate de la confusión, lo que tira Satanás, ¿viste? Está bien, ellos habían sido formados, y nosotros, por eso te decía, nosotros venimos formados de lo mismo. Y hoy terminamos haciendo a Jesús un ídolo. Es un ídolo. No, en Navidad todo el mundo habla del niñito Jesús, el niñito Jesús. Hablemos del árbol. Está bien, perfecto. Yo no cuestiono eso porque son hábitos, yo no lo cuestiono. Lo que sí cuestiono es la raíz del problema. Claro. Nuestro Señor Jesucristo no murió en un árbol. A lo sumo vos podés decir, Él construyó la cruz de la madera donde lo crucificaron. Sí, tampoco los huevos de Pascua, qué sé yo. Bueno, sí. Bueno, pero la esencia del... La esencia. ¿Cómo eso lleva a pensarlo a Dios de una manera que Él no es? Bueno, por eso lo de lo consumado es. A ver, mi hermano... ¿no? Licenciado. Pensé que tenías algo ahí. Por eso la libertad y la tranquilidad en que tenemos que manejarnos, en que no tenemos que hacer cosas para recibir cosas. O sea, no comer carne para no no hacer esto para no, como si todas esas cosas estuvieran condicionando nuestra presencia ante Dios, nuestra relación con Él. ¿Y eso qué tiene que ver el comer carne o no comer carne? ¿Dónde sacaron todo ese tipo de cosas, viste? De no hacer, viste lo que dijimos antes, se convierten en religiosos, entonces no se hacen cosas, no tenés que usar pantalones, tenés que usar pollera, no tenés que no pintarte, no tenés que no, todo no, lo que hacían los fariseos, no camines en sábado tantos pasos, no prendas fuego, no hagas, toda una cantidad de rituales, tradiciones de los hombres. Y eso está clarísimo en la palabra de Dios cuando dice tradiciones que lo que hacen es separarnos, separarnos. No es que Dios se separe. Lo pienso por esa manera. ¿Sabes por qué, Raúl? Lo pienso. Yo en este momento estoy teniendo un conflicto con mi niño, ¿no? Bueno, mi niño no tiene 30 años ya. Ya es un hombre. Pero ¿qué pasa? Tengo un aparente problema. Él lo ve como un problema. Yo como padre no lo veo como un problema. Pero él me lo plantea como un problema. ¿Por qué? Porque piensa
que puede ser como yo, como padre pecador, que lo tenga, pero pienso en Dios, no pienso en este ejemplo que estoy poniendo. Uno como niño, ¿qué hace? Como hace una travesura, cuando va al padre, no lo mira ya como padre en la totalidad. Dice, bueno, este es un padre condicionado ahora. ¿Por qué? Porque yo hice una macana, ya no me va a recibir como antes. ¿Qué es lo que piensa el hijo pródigo cuando, bueno, de la parábola? El tipo dice, sí, antes de comer porquería de los chanchos, me vuelvo a mi casa que ahí tenía un plato de comida. Dice, quiero volver. ¿Qué es lo que dice él en su cabeza? Quiero volver aunque sea como qué. Como jornalero, ya no como hijo. Es lo que el hijo piensa cuando hace macanas. Y en este caso la relación no es así. Papá siempre me acepta. Papá siempre está dispuesto y con los brazos abiertos. Es más, la parábola es clara, que la de nuestro Señor Jesucristo. El Padre corre a los brazos de los hijos, al brazo de los hijos. Porque en nuestra naturaleza de pecado, y Satanás abunda diciéndonos que papá ha cambiado su relación para con nosotros. No es verdad, hermanos, eso. Eso es mentira satánica. Papá no ha cambiado la relación para con nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio al Hijo no creado y lo convirtió en creado. Porque nosotros somos testigos de Jesús porque Jesús vivió en carne entre nosotros. Y por palabra escrita, por el Espíritu Santo y por oratoria, que, mirá, hubo un hombre que vivió así, carpintero, obrero, que se desgarró las vestiduras, se rompió el lomo, trabajó haciendo el bien, lo mataron. Inocente y todo lo mataron. Y ahí es donde se besan la misericordia y la justicia. Se hizo justicia a la humanidad con la muerte de Jesús en la cruz. ¿Por qué hizo justicia? Porque yo era culpable. Mi cabeza me lo decía, todos mis actos lo anuncian. Sin embargo, Dios me liberó de esa culpa. Dijo, no, vos sos libre de esa culpa. Igual te ahora bien, ese hecho que estás describiendo es para que nosotros podamos ver y conocer y entender el carácter de Dios. Porque cuando te dice eso, nos está hablando con ternura, con amor, diciendo, quédense tranquilos, yo los quiero. No soy ese juez implacable que muestra Satanás, que me está mirando, que yo te estoy mirando para que si vos haces o no haces, te perdono o no te perdono. Si caminaste o no caminaste, yo no soy eso. Por eso que cuando se produce la muerte de Jesús y se consumó, es cuando se produce la resurrección y viene María y le dice, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? Y después le dice, anda y decirle a Pedro y a los discípulos que yo los espero. Porque en el fondo yo entiendo que los discípulos tenían un problema de culpa, porque lo habían abandonado a Jesús. Lo habían dejado, lo dejaron solito. Y entonces Jesús les dice, no, anda y decirle a Pedro, que lo había negado. La primera parada, anda y decirle a Pedro y ya lo llevo, que vengan que yo los espero allá. Y después viene, bueno, sabemos todo, que les prepara la comida. O sea que no había nada. Él no tenía nada con ellos. No tenía nada. No tenía encono, no había tiene rencor. Con nosotros no tiene, ni con vos no tiene ningún encono. Por más que lo hayas hecho, que lo hicimos, de hecho lo hicimos. Pero sí, de hecho los discípulos, en verdad, todos los dejaron. Imagínate la confusión que tendrían ellos, porque perseguidos por los soldados romanos, porque ahora todos los que todavía no se llamaban cristianos eran perseguidos por haber andado con él. Ellos ninguno cerca de la cruz por miedo, de la culpa, diciendo, lo abandonaba al maestro, se murió. Y además no sabían. Él les había dicho que iba a resucitar, pero ellos no entendieron nada. Como nosotros. Hoy el Señor dice, sí, la certeza está dada. Pero avancemos, hermano. Por eso, pero avancemos. ¿A dónde? Claro, pero ahí está. Como dijo Moisés, como dijo Jehová a Moisés, ¿para qué claman a mí? Por el rey que marchen. A vos y a mí nos están diciendo, pero si yo ya te mostré todo lo que yo soy, todo lo que hice, lo que estoy haciendo, cómo te considero, no hay nada que puedas tenerme miedo o pensar que yo no te estoy bendiciendo o te estoy castigando por cosas, no. Entonces en eso
el Señor nos impulsa a que caminemos. No vemos, el Mar Rojo no estaba cerrado, yo hoy no veo, pero tenemos que descansar en eso. El Señor me ama, y que de hecho vamos a tomar decisiones equivocadas, pero el Señor sigue estando a tu lado, porque eso, por eso a veces le pedimos al Señor: Señor, ¿qué hago? Porque queremos que Él nos diga qué hacer, porque tenemos miedo de hacer las cosas, porque tenemos miedo de equivocarnos, que de hecho siempre nos equivocamos, pero tenemos que ser nosotros, vos, uno. Eso es avanzar. Jesús a Josué le dijo: no temas ni desmayes, sé valiente y esfuérzate. ¿Pero en qué? ¿En qué tener? En querer, en confiar, y descansar que Él está. Te da los últimos minutos, Néstor. No, yo me producía gozo eso cuando decía que el Señor fue a buscar le dijo a María: ve a mis hermanos, saber que Él tiene necesidad de nosotros, ¿viste? Que la gran necesidad de nuestro Señor somos nosotros. Disculpame, te costo. Nos vamos. Gracias, Andrés. Un abrazo, hermanos. Que gocen en sus hogares de este mensaje. Para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más.